Hola queridos amigos, Dios los bendiga, bienvenidos a este alimento espiritual. Hoy traemos un fragmento de la palabra que la encontramos en el Ageo, el capítulo 1, versículo del 7 al 10, que escrito está y nos dice: esto es lo que dice el Señor de los ejércitos, miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Aquí vemos esta amonestación de parte de Dios al pueblo judío. Recordemos que el pueblo judío recién estaba llegando allí a Jerusalén, de Babilonia venían, desde Babilonia, de 70 años de cautiverio allí, y bueno, llegaban con entusiasmo a reconstruir la ciudad, a reconstruir el templo de Dios, el culto a Dios. Sin embargo, ese entusiasmo duró poco, duró unos 2 años, en donde bueno, apenas reconstruyeron los cimientos del templo y el altar, pero no terminaron de reconstruir el templo. Y aquí es cuando Dios los amonesta, porque ellos se cambiaron de prioridad, cambiaron de enfoque, ya no se concentraron en la casa de Dios, en la obra de Dios, sino se enfocaron en ellos mismos. Empezaron a construir, pero a construir casas para ellos mismos, casas lujosas. Y bueno, allí fue cuando la bendición de Dios pues los tuvo que dejar, para que ellos se dieran cuenta que tenían que poner de prioridad a Dios como prioridad número 1 en sus vidas. Allí ellos trabajaban, cosechaban, pero recogían poco. Aunque comían, no se satisfacían. Aunque bebían, la sed no se iba. Y bueno, allí vemos que cuando dejamos las cosas a medias y cuando quitamos a Dios como prioridad en nuestra vida, la bendición de Dios se va muchas veces, como una manera de exhortarnos, de amonestarnos para que nos enfoquemos nuevamente en Dios. Sé que muchos en el último año, bueno, más de un año que ha pasado y que en donde empezó la pandemia, y pues empezó como tal el encierro. Ese encierro a muchos nos sirvió para acercarnos a Dios, para leer más la palabra, para orar más, y sé que tal vez le prometimos a Dios que íbamos ya a continuar con ese estilo de vida, enfocándonos en Él, estudiando más la palabra de Dios, orando más, fortaleciendo esa relación con Él. Pero no sé si hablando en el día de hoy hemos mantenido esa promesa, hemos mantenido esos hábitos, o más bien nos hemos enfocado nuevamente en los afanes de este mundo. Y si ha sido así, pues es el momento en que retomemos esas promesas que le hemos hecho a Dios y que nuevamente mantengamos esa relación fortalecida con Dios, orando más, dándole más tiempo y prioridad a Dios, porque no importa que trabajemos mucho, si la bendición de Dios no está con nosotros, no vamos a recoger de ese fruto del trabajo que realicemos. Y si Dios ha puesto una obra en nuestras manos para que empecemos a construir o a reconstruir, es necesario que empecemos esa obra, porque así como cuando el pueblo escuchó estas palabras y obedeció y empezó nuevamente la reconstrucción del templo con el liderazgo de Zorobabel, el mensaje ya que Dios le dio al pueblo fue el siguiente. En el versículo 13, luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Así que el Señor está contigo. Si tú te mantienes en la obra de Dios, si tú te mantienes en este camino que es de persistencia,
que es de soportar, porque no importa cómo empecemos la carrera, sino lo que importa es que nos mantengamos firmes, constantes en la fe, en el Señor, para llegar a la meta, para llegar allá donde el Señor quiere vernos, donde el Señor ha trabajado para que lleguemos a ese propósito para tu vida. Así que recuerda que el Señor está contigo a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, de los problemas, de lo que vivamos en el mundo. El Señor está con nosotros. Así que no lo olvides y un abrazo, que Dios te bendiga.